En verdad, qué precioso es cuando nos disponemos a alabar a Dios. La manera como puedes expresarle desde lo más profundo de tu corazón, gritarlo. Yo no sé si te sales de nota mientras alabas, pero le cantas de una manera que solo puede haber agradecimiento en cada palabra, vertida en la alabanza, en la adoración. Porque en verdad la fidelidad de Dios se muestra con cada uno de nosotros cada día. Cada día de tal manera que a veces nuestra humanidad es tan frágil, tan débil, que olvidamos fácilmente, a pesar del amor y la bondad de Dios, olvidamos rápidamente que Él nos sostiene cada día. Pero con todo eso, vamos a orar antes para pedir la dirección y guía del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por los que estamos acá. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por ayudarnos, por sostenernos cada día. Gracias, Padre, porque te muestras fiel con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has cambiado. Gracias, Señor, porque tú no olvidas ninguna de tus promesas. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros esta noche. Posiblemente las circunstancias de esta vida, Señor, implica que muchos puedan olvidarte, papá, pero tú no los olvidas. Ayúdanos a recordar cada una de tus palabras, cada una de tus promesas, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo, confiando en que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestra mente y nuestros corazones y nos ayude. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo agradecemos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Me encargaron, más que encargarme, me brindaron el privilegio de poder compartirles esta noche la palabra. Y como sabemos, en este mes de mayo, la serie es Familias VIP. Familias VIP. Y el tema de esta noche es Dios de generaciones. Y en verdad, pensar personalmente en un Dios de generaciones me hizo pensar en tanto y tanto, y los recuerdos que podían venir a mí respecto a de que, Señor, ¿cómo es que llegué contigo? En verdad, si recuerdo algo de mi niñez, porque yo vine a los pies de Cristo a la edad de 27 años. Sí, y si recuerdo algo de mi niñez, recuerdo algunos escritos bíblicos en una maleta muy antigua que tenía mi padre, en todo aquello que tenía guardado. Sí, yo era pequeño, y sí recuerdo muy bien que había ahí escritos bíblicos. Yo no sé de qué manera alguien más le pudo compartir o qué le compartieron a mi padre. Pero con el tiempo he podido entender que yo he podido tener distancia, inclusive he sido un burlador de la iglesia de Dios cuando he sido muy joven. ¿Sí? Y el Señor lo sabe. Y con eso me ha perdonado, gloria a Dios. Pero, ¿saben? Dios no olvida sus promesas. Y me llevó a recordar el Proverbios 22:6. Este proverbio es que más de una vez posiblemente se lo hayamos dicho a nuestros hijos, o algunos que no están en la escuela dominical lo han escuchado, o tal vez en alguna prédica, que dice, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Los niños necesitan instrucción. Los niños necesitan aprender. Y el trabajo de los padres no es solamente dejarlos crecer. ¿Sí? Y dejarlos crecer como quien dice, déjame a mí, yo sé cómo crío a mis hijos. Algunos padres tenemos esa particularidad.
El instruirlos va más allá de decir, yo sé cómo crío a mis hijos. Y papá y mamá en casa se involucran de manera distinta. Uno tiene una forma como mujer, como dama, y el varón tiene su forma, su manera. Hay dos sentidos que se van a complementar entre sí durante el proceso que toca instruir a los hijos. Va a ser importante, hasta necesario, discernir las fortalezas de cada uno de ellos. Recordemos que nuestros hijos no son iguales unos de otros. Cada uno es diferente. Cada uno tiene características propias. Pero la intención nuestra como padres es que ellos crezcan de la mejor forma posible. Y en la Biblia, los proverbios en más de una ocasión contrastan los caminos o el término camino con el camino que te lleva a la sabiduría y también al camino de la vida que te va a llevar a la necedad y a la destrucción. Y nosotros debemos estar en claro qué es lo que debemos elegir para poder instruir a ese niño, para poder formarlos y entrenarlos. ¿Sí? La mente del niño tiene que ser entrenada, pero entrenada de la manera correcta. Según este proverbio que dice, instruye al niño en su camino, ¿sí? Es importante llevarlo dentro del camino correcto para que en su momento, cuando él tenga las facultades de poder desenvolverse solo, se valore a sí mismo y valore a los demás, en pleno respeto de sus facultades y sentidos. Hoy en día nosotros vemos algo tan cotidiano, la falta de respeto de los jóvenes. ¿Qué instrucción recibieron en casa? ¿Sabe Dios? Pero nosotros es bueno reforzar y corregir mientras ellos son pequeños, y en cuanto van creciendo, vamos a ir reforzándolas de tal manera que va a ser base primordial en el momento oportuno. ¿Sí? En algún momento hemos escuchado hablar, estoy recordando, les invito a abrir el Salmo 127.3. Es un salmo muy precioso. Yo antes solía decir, mi hijo es mío. Y mi esposa decía, yo lo parí. Pero el Salmo 127.3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea que tus hijos, Salmo 127.3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Qué interesante. Entonces, ¿cómo debe diluirse el pensamiento que como padres tenemos y decimos, mi hijo? No, es la herencia que Dios te ha dejado a cuidar. Este hijo, para ser instruido, formado, que es amado desde el vientre, que va a seguir la enseñanza correcta, adecuada, cuando a él le toque ser padre igualmente. ¿Sí? Él fue elegido aún antes de ello. Justamente la pastora compartía al principio. El salmo que nos compartió y me hizo recordar a Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Qué maravilloso. Antes que te formases. Antes que papá y mamá inclusive tuviesen en mente. Si por error, por descuido, alguno, no sé si papá o mamá le dijo, bueno, eres el fruto de un descuido, ¿no? Se nos chispoteó, no. O si cuando ellos planificaron, antes que eso pase, Dios ya te había fijado. Dios ya te había visto. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Es una afirmación que nos debe llenar de alegría. Entonces nosotros como padres,
cuán imperioso es ir forjando un legado. Y esto debe transmitirse a través del tiempo y por generaciones. Y el proverbio sigue diciendo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué gran afirmación del resultado de haber instruido a nuestros hijos dentro del camino correcto. Porque y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué precioso lo que hemos sembrado. Porque empezará a dar frutos. Y empezará a dar frutos a nuestros hijos, nietos y demás. La influencia va más allá. ¿Saben? En ocasiones va a haber quienes simplemente se aparten, aún habiendo escuchado palabra. Yo fui uno de ellos, estuve 4 años apartado. Entonces, que alguien quiera contarme que nunca se va a apartar, solo Dios lo sabe. Nos apartamos, nos alejamos, pero ¿saben? Aún con todo y ello, habiendo ya tenido cierta raíz de la palabra en mi corazón, esa enseñanza correcta, basada en la palabra de Dios, te retorna. Si no te retorna con un lazo, te retorna con cuerdas de amor. Y eso pasó conmigo. La palabra de Dios se cumple sí o sí, ¿saben? Y de eso me alegra personalmente, porque el tiempo que estuve alejado de Dios, recuerdo mucho cuando decía, ¿qué hago en este lugar? Yo ya no pertenezco a este lugar. Miraba en mi entorno y todos eran extraños para mí. Lo que sucedía y intentaba imitar y practicar lo que otros hacían, me era totalmente extraño, incómodo por no decirlo, Y me trajo nuevamente a sus caminos el Señor. Tal igual, aun cuando enseñamos dentro del camino, aun cuando son viejos, solemos olvidarlo. Pero hay raíces. Pero no pensemos en que esta instrucción debe ser solo teórico. Nos es fácil leer, compartir y practicarlo. Como ejemplo de vida debemos de demostrarlo prácticamente en nuestras propias vidas, en nuestras personas, ¿sí? Porque si no fuese de esa manera, una vida práctica de escuchar la palabra de Dios, llevarla a mi vida personal, podríamos errar, ¿saben? Y al respecto hay una advertencia, perdónenme que los ande llevando a los textos, pero no puedo dejar mencionar la palabra de Dios. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa, basta, alto, stop. Todo eso que estás pensando, que yo puedo, que tengo fuerzas o que soy joven. Hoy en día, ¿cuántos no responden de esa manera? No tengo tiempo. Tranquilo. ¿Saben qué? Pienso que Salomón en su momento de claridad se describió de esa manera. Salomón, sí. Lo describió de esta manera como una muestra del error en el cual él cayó. Un hombre sabio cayó en ese error. Se desvió del camino correcto. Se desvió de aquello que el Señor le había mostrado. Se encontró en una situación de locura. Y todo ello, ¿saben, hermanos? Y se los digo así, todo ello por no escuchar y aplicarla a su vida. Muy importante es aplicar la palabra a nuestras vidas. Esta introducción ha sido un poco larga, es una introducción, sí, pero era necesaria. Necesaria que entendamos la importancia de influenciar a nuestras futuras generaciones. Dios de generaciones. Es importante recalcarlo de esta manera, porque el día de hoy aquí hay en su mayoría padres, futuros padres, que en su momento les va a tocar guiar a sus hijos, si no hijos biológicos, hijos espirituales. Déjame decirte que cada vez que compartes a alguien la palabra de Dios y
va a estar detrás tuyo. Ese es tu hijo espiritual. Y tu labor es instruirlo, guiarlo. No, pero yo no sé mucha Biblia, ¿no? ¿Y cómo le has compartido ya algo de tu vida? Es lo que Dios está haciendo en tu vida, transformándote. Ahora sí, mis queridos hermanos, les invito a buscar Jueces, capítulo 2, verso 6 y 10. Jueces, capítulo 2, versos 6 y 10. Ay, agárrense de esto, en verdad. Yo creo que si no escuchamos esta noche, se trata de la palabra de Dios, se trata de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, se trata de que tú tienes que plasmar cada palabra vertida esta noche en tu corazón, en tu mente, permitir que la palabra transforme tu vida. Jueces, capítulo 2, verso 6 y 10. Esto habla parte del suceso que aconteció después de la muerte de Josué, cuando Josué muere. Dice la palabra, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué entra acá a la tierra prometida, les dispone la porción de tierra que había preparado para cada una de las personas, y estas se van cada uno, llámalo a su parcela, a su lote, a construir su hogar. ¿Sí? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estuvo vivo, vieron a este líder, ¿no?, como parte principal de lo que Dios había demandado de cada uno de ellos. Escuchar la palabra y obedecerla. Hermanos, creo que aquí hay una gran enseñanza. Y hay una gran enseñanza porque, como decía la pastora al principio, esta es la iglesia de Cristo, ¿amén? Esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del nombre de una persona, sino de Cristo. Y aquí el pueblo cometió un error, porque cuando muere Josué sigue diciendo la palabra de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir 110 años? Saben, aún con todo lo que está pasando, y hoy día lo contaba la pastora, perdone pastora que lo mencione, pero es necesario, la hermana Paula, 96 años, y en medio de sus oraciones decir, Señor, ayúdame en esta prueba. ¡Wow! Hay lucidez en su mente. ¡Qué precioso! Josué murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en la heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, toda la generación de Josué. Se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es terrible. Y necesito que presten la atención necesaria para entender a qué nos lleva, ¿sí?, el no conocer a Dios. Hermanos, frente a esta afirmación del versículo 10, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué podría ocurrir a esta generación que llegó después de la generación de Josué? Como dice el texto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Pensemos en lo que bien debían hacer y no lo hicieron. Esto es parte de la historia bíblica. Pero mi única intención esta noche es que te mires a ti mismo, que te hagas una autoevaluación.
en medio de lo que te estás haciendo esta autoevaluación, te preguntes a ti, ¿estoy transmitiendo? ¿El resto está viendo en mí aquel Dios que ha orado en mi corazón y en mi mente? Es importante que nos analicemos que si mi forma de vida que empieza en mi hogar está siendo transmitido a mis hijos, a mis nietos, al entorno, de qué manera los estoy influenciando para que ellos no sean como aquella generación que fue después de Josué. Estoy pensando que cuando yo ya no esté acá, mis hijos sigan en un camino correcto, como leímos el Proverbios 22. Instruye al niño en su camino. Hermanos, hay que ponernos a pensar qué es lo que puede suceder a una generación sin Dios, a la siguiente generación después de nosotros sin Dios. Ya nosotros estamos experimentando la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya nosotros estamos experimentando el amor de Dios en nuestras vidas. ¿De qué manera estamos transmitiendo esto a nuestras futuras generaciones? Porque nuestro deseo no creo que sea, yo conocí a Dios, a ese Dios que salva, que redime, que perdona, y conmigo quedó ahí. ¿Y el resto? Nuestros hijos, nuestros amigos, la familia. ¿Qué nos conviene? ¿Qué le conviene a todos aquellos que de alguna manera están escuchando la palabra, pero no sé si la hagan? Es importante que lleguemos a comprenderlo en su verdadera extensión de lo que significa que nuestras generaciones futuras sigan dependiendo de la bondad de Dios. Amén. Y lo que podemos observar a la luz de la palabra, de acuerdo a lo que dice este texto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Es fuerte lo que les sucedió a ellos. Y les invito a que se fijen en el verso 11 y 14. ¿Qué dice en el verso 11 y 14? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Pregúntate, ¿qué esperamos nosotros que nuestras futuras generaciones reciban? ¿La ira de Dios? Hay un texto en la palabra de Dios que nos dice, no, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Esto es fuerte, hermano. O sea, es para pensar con seriedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo correcto que debemos de hacer para nuestras futuras generaciones? Y sigue diciendo el texto, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hermanos, esto es serio. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible les debe de haber acontecido a este pueblo que olvidó a Jehová! Una generación que olvidó lo que el Dios de sus antepasados, de sus padres, abuelos, bisabuelos, obró milagrosamente a favor de ellos. Aquel Dios que los sacó del yugo egipcio. Lo olvidaron. No preguntaron. Cuán importante es preguntar. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó?
En verdad, Dios te ha ayudado. Oye, si nadie te lo dice, pregunta. O provoquemos a que nos pregunten. Dios es bueno, ¿saben? Dios es misericordioso, hermanos. Deuteronomio 30, 15, 16, escúchenlo. Ya, es bueno, les digo, porque Él lo promete, Él lo dice. Él manifiesta lo que está delante de nosotros. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Hermanos, Dios les está diciendo eso. No es mi palabra, es la palabra de Dios. He puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Les está hablando qué es negro y qué es blanco, qué es bueno y qué es malo. Y todos acá estamos siendo conscientes de lo que significa todo ello. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿De qué manera lo estamos amando? De la manera que implique que ese amor que siento por Dios se refleje en mi vida y está contagiando a mi familia, está contagiando a mis vecinos, a mis amigos, de tal manera que me pregunten, hay algo extraño en ti. Ocasión preciosa para compartirles de Dios. Que andes en sus caminos. Qué difícil cosa para el humano andar en los caminos de Dios. Porque si anduviéramos en los caminos de Dios, yo les aseguro, mis queridos hermanos, que esta iglesia estuviese llena. Para el hombre le es difícil. Seamos sensatos. No podemos pasar simplemente un trapito y decir, todo está bien, no, es que tienen mucho que hacer. O sea que nosotros somos los ociosos, no tenemos nada que hacer, y como no tenemos nada que hacer, estamos hoy sentados acá. No. Porque en su bondad el Señor nos redarguye con su Espíritu Santo y nos indica lo bueno que debemos de hacer, lo que nuestro interior necesita, el alimento espiritual, el recibir su palabra. Y esta noche estamos aquí con ese propósito de seguir escuchándolo. Y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Oigan, te está diciendo lo que tenemos que hacer para que vivas y seas multiplicado. Te está hablando lo bien que te puede ir, aún en medio de tus circunstancias duras. Te va a ir bien, tenlo por seguro. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mis queridos hermanos, la respuesta la tenemos. La estamos escuchando. Nos las está dando el Señor. Y nuestra labor como padres, como hermanos, como familia, como amigos, compañeros de trabajo, es transmitirla. Transmitir la fe que nos sostiene, transmitir al Cristo que nos ha salvado, transmitir todo aquello que es bueno para sus vidas. Y sigue preguntándote, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es el Cristo de Hollywood, de las películas? ¿O es el Dios verdadero, vivo, que se manifiesta en tu vida cada día? La vida del ser humano es bien peculiar. ¿Por qué digo peculiar? Porque en los momentos en que amerita, ¿sí? Porque en los momentos que me siento indefenso, ¿y dónde está Dios? Me postro. Hay quienes se tiran al piso. Pero luego viene Dios, los sostiene, los levanta. Se apartan, se alejan y se olvidaron de Dios. ¿Habrá alguna influencia después de ello? No. No habrá influencia. Podrán haber transmitido algo más a aquellos que estuvieron cerca y atravesando con ellos parte de su proceso y experiencias. No. No. Las promesas de Dios son muchas, mis queridos hermanos. Son muchas y de gran bienestar. La pastora ya lo decía. Dios quiere algo bueno para nosotros. Quiere lo bueno para nosotros, porque tiene palabras de bien para nuestras vidas.
Y por ello creo que debemos considerar 4 puntos de los muchos que hay, siempre digo, porque hay muchos, ¿sí? 4 puntos que pude anotar de todo esto. Primero, nuestro testimonio de vida. Hermanos, cada uno de nosotros es un libro abierto frente a los demás. A mí me ha tocado pasar vergüenza en mi negocio, porque hay quienes me conocen ya. Y a veces, o en ocasiones, nos toca relacionarnos con personas diversas. A los que tenemos negocios vamos entendiendo que nos toca atender a personas que son suaves, fuertes, ásperas. Y a veces nos cuesta manejar eso, ¿verdad? Y como siempre digo, la paloma que está ahí se bajó y subió el gallinazo. Y es duro, no es fácil. Pero nuestro testimonio de vida es importante. Y es importante porque aquellos van a ver cómo nosotros nos vamos desarrollando, así como nuestros hogares, en la calle, en el trabajo y en todo lugar. Tenemos que mostrar la verdadera transformación que Cristo está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? De esta manera, aquellos que están más cercanos a nosotros van a dar testimonio fiel de lo que en verdad la palabra de Dios hace en nosotros. El testimonio de vida de cada uno de nosotros es una muestra de esa intimidad que tú tienes con Dios. Que si te dispones, Dios va a orar en ti. Tengamos por cierto, hermanos, que todo ello va a empezar en nuestros hogares. En algún momento el pastor nos compartía y decía, si quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a mi hija. Igual les digo, y es verdad. Si quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a mi esposa, a mis hijos. Y qué vergüenza, mejor no. Pero es así, es así. Nuestros hijos y futuras generaciones, mis queridos hermanos, no pueden olvidar las promesas que Dios nos ha dado. Nuestros hijos no pueden olvidar cada uno de los estatutos y mandamientos que Dios nos ha dado. No pueden dejar de saber quién es el que nos sostiene. Es importante y recordar. Alguna vez me senté con mi hijo y le dije, si yo estoy aquí contigo, y siempre lo recalco, es por Dios. Y eso lo tienes que recordar. Como lo dice también igual el Éxodo 3:6, yo creo que en su momento Asael o Emanuel o Caleb dirá, el Dios que cuidó a mi papá Charles, ese Dios está conmigo. ¿Sí? Porque el Éxodo 3:6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Qué precioso, ¿no? Que nuestras generaciones recuerden y algún día dirán, mi abuelo, claro, en Perú, mi abuelo José iba a la iglesia y dejó esa simiente en nosotros. ¡Wow! Bueno, en su momento José no sé si estará mirando de arriba. Señor, ese es mi bisnieto, ¿eh? Pero qué precioso deberá ser que nuestras futuras generaciones en su momento nos recuerden de esa manera. Que pudimos ser influencia en sus vidas. Cuán importante es guardar la palabra de Dios, porque cuando les toque enfrentar sus circunstancias, los desiertos que van a tener en sus vidas, ese Dios que sostuvo a sus padres los sostenga a ellos. Ese Dios que restauró y renovó la fuerza de sus padres, ese Dios que perdonó sus vidas y les dio una vida eterna, futura, es el mismo Dios que a ellos les está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Mis queridos hermanos, cuán importante es entonces nuestro testimonio de vida frente a los demás. Segundo, es importante que nuestras familias y todo el entorno comprendan que, como decía la pastora, la relación con Dios es personal.
Esta no depende, ay, como mi mamá va a la iglesia, suficiente. Ah, no, como mi hermano mayor está yendo, ya yo tranquilo me quedo. No, como mi tío es el que vaya, él ora por mí. No, la relación con Dios es personal. Hay que entender que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos especiales y diferentes frente a los ojos de Dios. Somos de gran estima. ¿Saben? Mientras cada uno de nosotros dejemos que Él sea nuestro Señor, creo que nuestras vidas van a empezar a mejorar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Juan 1:12. Necesitamos mantenernos y recordar que somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué parte de lo que está escrito no estamos comprendiendo? ¿Qué parte de lo que se nos dice acá de que ya somos hijos no podemos verlo? Hay quienes dicen no tengo tiempo, aún no es necesario. Tengo múltiples ocupaciones, responsabilidades. ¿No quieres ser hijo de Dios? Y si lo eres, ¿no quieres escuchar lo que te está diciendo Él? Humanamente hablando, nos cansamos de animar a muchos, sí, es verdad. Es nuestro lado humano. Iba a reaccionar. A veces hasta dejamos de decirles hola. Pero perseveremos animándoles, porque no podemos darnos el lujo que sea una generación olvidándose de Dios, dejando de ellos comprender lo bueno que tiene Dios para sus vidas. Yo se los había leído de Deuteronomio, ¿verdad? Él ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué queremos para ellos? ¿Qué es lo que nos gustaría que ellos también tengan lo que nosotros estamos esperanzados? Queremos que ellos sean, que tengan una vida fructífera y multiplicada. Transmitamos. Hagámosles saber que su relación con Dios es personal y que cada uno de ellos lo necesita. Yo lo necesito cada día. Saber que solo mi relación personal con Dios me va a sostener cada día. Yo sé que las circunstancias de la vida no son de las mejores en estos tiempos. Si nos vemos en el contexto social de hoy en día, la situación de seguridad, la política, todo es un caos. Es muy difícil. Necesitamos que la voluntad de Dios, ¿sí?, y en plena de conciencia y obediencia se haga viva y real en nuestras vidas. Necesitamos escuchar. Mi relación con Dios tiene que ser personal. Tercero, es importante conservar y compartir la fe puesta en nosotros. ¿Por qué digo que es importante compartir esa fe puesta en nosotros? Porque Efesios 2, 8, 9 dice, la cual dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es tuya, es un don de Dios. Compártela, es de Dios, no solo para ti, para alguien más. Alguien más necesita saber de esa fe que te sostiene cada día. Alguien más que está atravesando situaciones difíciles necesita saber que esa fe viene de Dios y que lo va a sostener igualmente a Él. Esa fe que te ayuda a mantenerte en tus tiempos difíciles y complicados necesita ser transmitida. Porque esto proviene de Dios y no es de nosotros. Hay que comprenderlo.
Hace unos días, y de verdad han sido unas semanas movidas, complicadas, como les dije hace unos días, desde que me enronché, se me enronchó todo el cuerpo terriblemente, hasta el punto de saber que llamé a mi hermana para saludarla por el Día de la Madre, desconociendo lo que bien podría estar pasando, y me da una sorpresa, ¿no? Una noticia de que mi cuñado, que fue a su control médico, a él lo habían operado hace unos meses atrás de la próstata. Él estuvo unos meses, como 4 meses, con una sonda. Los que saben algo de ello saben lo complicado que es usar una sonda. Tuvo una infección a los riñones como consecuencia de esa sonda por tanto tiempo, inflamación y daño en la parte prostática. Lo tuvieron que operar casi de emergencia, porque estaba sangrando y todo un tema. Salió de la operación, gracias a Dios, pero tenía que seguir con sus controles y chequeos. Salió bien los exámenes de biopsia que hicieron a lo de la próstata, y fue a su control hace una semana y media, como cualquiera de nosotros que puede ir a un control. Y el médico le dice: señor, usted tiene que internarse. Pero doctor, ¿por qué? Señor, usted tiene que ser intervenido. Doctor, yo me siento bien, yo he venido por mis controles. Y el doctor fríamente y sin tapujos le dice: señor, ¿usted sabe lo que es el cáncer? Usted tiene que ser operado. Tiene un tumor. Es cancerígeno. Y ustedes saben que no es fácil un proceso como tal. Así es que casi inmediatamente volvió a su casa y tuvo que alistarse y volver al hospital. Gracias a Dios él ya fue intervenido, pero en la llamada que mi hermana desesperada y me dice: está con cáncer y esto y lo otro, pude transmitirle mi fe, la fe que Dios había puesto en mi corazón. Y le hablé que también he estado en ese puerto y el que me sostuvo fue Dios. Y que ese mismo Dios que me sostuvo a mí puede sostenerlo a él. Hay que creer, hay que escuchar, ponerle en práctica la palabra de Dios. Vino a mi mente en ese momento, ¿sí? Timoteo 1:5. Parte de ella dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y no estaba fingiendo mi fe, no. Y hace un momento se los dije: si yo estoy hoy día de pie acá es por pura gracia de Dios, porque mi Dios me sanó, porque mi Dios me curó. Y me sigue sosteniendo cada día. No es que ahí terminó su labor, Él está conmigo cada día como lo está con ustedes, si aceptan creerlo. Depende de nosotros creer o no creer, porque delante tuyo ha puesto lo bueno y lo malo. No digan que no se les dijo. Él lo está mencionando una y otra vez, y esto es lo que se lo compartí a mi hermana. No es una fe fingida, porque es lo que me tocó atravesar, mis queridos hermanos. Ella tenía que creerlo. Ella ha visto parte de mi proceso, no ha estado cerca de mí, pero sabe que su hermano también fue operado, que su hermano tuvo un tema de cáncer, que su hermano ha sido librado de la muerte, que su hermano creyó en ese Dios vivo, Cristo Jesús. Es importante, queridos hermanos, que nosotros debemos de hacer lo que leemos en la palabra, lo que se nos es compartido en cada prédica. Hoy en día las iglesias están llenas de podcasts, ¿sí? De muchos textos, muchos apuntan, escriben, pero en verdad, ¿lo aplican a su vida? ¿O lo hacen por puro modismo? Porque es así. La palabra se tiene que vivir. La palabra es necesario disfrutarla. Todos y cada uno de nosotros escuchamos prédica tras prédica. Nuestros pastores nos hablan
Cada domingo, cada miércoles, escuchamos, ya les dije, por internet, YouTube, tanto escuchamos. Es importante saber si eso que se nos predica, eso que leemos, está transformando nuestras vidas y nos está permitiendo influenciar en la vida de nuestro hogar, nuestras familias, de todos aquellos que nos rodean. Recordemos que imitar la fe, la conducta, no limita la transmisión de la fe para nada. Esto la va a expandir, la va a ampliar en gran manera. Debemos transmitir aquella fe puesta en nosotros para salvación de aquellos que aún no son salvos. Amén. El último, cuarto punto, digan por fin, como dice el pastor. Hay que considerar que es necesario esto, es importante, hermanos, que la palabra de Dios sea el cimiento para la transmisión de la fe. La palabra de Dios sea el cimiento para la transmisión de la fe. Yo no sé hasta qué punto la generación de Josué olvidó a aquel Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de aquel Dios que los libró del yugo egipcio, de aquel Dios que los sostuvo en el desierto, de aquel Dios que abrió el mar. Por lo que me manifiesta la Biblia y dice que dejaron a Dios, se fueron tras otros dioses, se levantó una generación perversa que se apartó de los caminos de Dios. Me hace imaginarme estos tiempos donde hay muchos que simplemente no les interesa escuchar de Dios. Y hace un momento hablaba con alguien y me decía, justamente cuando empiezo a querer decirle algo de Dios, me lleva o se va. Yo tengo un amigo que es así. Bueno, le digo amigo, ¿no? Que cuando quiero empezar a compartir la palabra, ya, entonces, chao. Y se va. Hay gente que no quiere recibir de Dios porque saben que les confronta su pecado. Esta generación de Israel, después de Josué, no aceptó la palabra de Dios en su momento, no la recibió. No sé si la generación de Josué no se las transmitió adecuadamente, pero lo que sí bien es cierto, esta generación no escuchó, no obedeció, no indagó. Y no indagó, pero sí hubo gente que les hablaba. Gente como nosotros, gente que escuchó palabra, gente que conocía la historia, iba y les decía lo que tenían que hacer. Iba y se mostraba a disposición de ellos. ¿Y eso dónde se nos muestra? Jueces capítulo 2, 16, 17. Jueces capítulo 2, 16, 17 dice, esta generación tuvo gente que les hablaba, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Imagínense, ellos tuvieron gente que los defendía, pero tampoco oyeron a sus jueces. Eso lo dice la palabra. Sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esa generación no hizo eso. Sus padres lo hicieron, pero ellos no. Sabían lo que había sucedido entonces. Había gente que los buscaba que ayudar, porque Dios lo permitía. Y a esto se llega, mis queridos hermanos, por no saber escuchar, obedecer. Es difícil, preguntémonos, ¿obedecer? Es difícil. Claro que sí. Claro que es difícil, pero no imposible. Es obvio que tenemos luchas diversas, internas, cada día. Nos cuesta obedecer la palabra en más de una ocasión. Nos hacemos mentirosos si no lo reconocemos. Pero Dios, aún con todo y eso,
nos sigue amando, nos sigue dando oportunidades, sigue poniendo personas alrededor nuestra, nos sigue mandando a nosotros a comunicar, a compartir, a animar, en ocasiones a exhortar, porque es necesario que ellos escuchen también. No dejemos que ellos sean una generación que olviden al Dios que nos sostuvo, que nos sostiene y que seguirá sosteniéndonos en un futuro. Amén. Hermanos, el Señor les dice esta noche, Deuteronomio 6:9. Ubíquenlo en sus Biblias. Deuteronomio 6:9. Deuteronomio 6:9. Saben, es necesario, porque quizá con todo y esto Dios toque sus corazones duros de piedra y sensibilice los corazones de aquellos que aún se muestran reacios a escuchar su voz. Deuteronomio 6:9. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no debe estar solo en nuestra mente, sino sobre nuestros corazones. Y hoy día, perdónenme, pero Dios es así. Dios conectó su palabra tanto a mi persona como a la pastora, porque la pastora manifestó esto también. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Jeremías 17:9, Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso Dios dice, no la metas dentro de tu corazón, sino sobre tu corazón. La palabra tiene que estar sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos. Ya el Señor se anticipaba a todo ello y nos recordaba por eso. ¿Quién conoce el corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Saben qué es escudriñar? Escudriñar es llamarte la atención. Decirte, estás haciendo mal. Eso es escudriñar. Y Él escudriña nuestros corazones, nos corrige cuando hacemos mal. Cuán importante es entonces recordar todas estas palabras, y como bien les compartía una de estos viernes de oración, cuando Jesús tuvo ocasión de ser tentado, Él decía, escrito está. Decirle a nuestras generaciones futuras, escrito está. Escrito está que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermanos, no podemos permitir que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos y de sus hijos, olviden que hay un Dios bueno y misericordioso, que desea lo mejor para nosotros. ¿Saben qué? Escuché por ahí algo muy importante, una palabra en el contexto hebreo, contexto judío, que es Shema. Me llamó la atención por su término. ¿Y por qué? Porque la librería donde yo estoy se llama Adonai Shammah, pero esto no era Shammah, sino Shema, que significa escuchar, poner atención, pero poner atención de una manera intencional, con el propósito de que la palabra que he recibido esta noche obre en mi corazón, deje que me transforme, que me cambie, que yo sea diferente cada día y que esa diferencia marque un inicio para que mis hijos, para que mi entorno sea transformado. No solo lo guardo y lo que no, el otro tiene que saber que hay una palabra poderosa de Dios que cambia, que transforma, que ayuda, que restaura. Y para que esto suceda es importante la obediencia. No lo olvidemos, mis queridos hermanos, tenemos un Dios de generaciones, amén. Termino con esto. Si no obedeces, entonces no escuchaste. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad te hemos olvidado tanto de ti. De cada una de tus palabras, Señor.
Ayúdanos a recordar cada una de tus promesas, cada una de esas palabras tuyas para transmitirlas, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a los nietos futuros, a los nietos que los tenemos hoy en día, al entorno, a la familia. Señor, tú no eres un Dios de momento, eres un Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos. Gracias, Padre, por tus bondades. Que esta palabra hoy compartida, Señor, siga transformando nuestras vidas y podamos dar testimonio de ella para la gloria de tu nombre. Porque el único glorificado eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo agradecemos, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.